Javier Milei y Martín Tetaz tienen algunas cosas en común. Por un lado, ambos son economistas. Por el otro, están aspirando a ocupar un lugar en el Congreso de la Nación. Otra de las cosas que tienen en común es que ambos llevan como bandera la lucha contra la inflación. Milei hace rato que viene insistiendo que su fórmula para terminar con la inflación en la Argentina es eliminar el Banco Central. Y Martín Tetaz recientemente ha sido muy insistente sobre la necesidad de quitarle la maquinita de hacer billetes a la política. ¿Cuán diferentes son estas propuestas? ¿Habrá algo en común? A continuación vamos a analizar brevemente cada una y vamos a enfatizar sobre todo aquello que ambas tienen en común y cuántos son de diferentes respecto de las propuestas que están en otros espacios políticos. Más concretamente, en el kirchnerismo que hoy gobierna. Veamos lo que Javier Milei dice sobre el Banco Central. Y en el plano monetario, para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central. Gasto público es una categoría grande. ¿De dónde sacás puntualmente? Perdón, Bien. pero hacer volar el Banco Central, ¿qué significa? Eliminarlo. Eliminarlo. ¿Existe algún... Una forma gráfica de comprender esto es ver el siguiente fragmento. El Banco Central, el sueño de Milei, lo vamos a hacer Milei, posible. Él quiere... esto va a ser una sesión de terapia para ti. Él quiere cerrar, pero quiere cerrar el Banco Central. Es un sueño, pero con tranquilidad, Milei. Tranquilo, con tranquilidad. Simple. Cuidado, chicos, córranse. Pará. No, pará. No, cuidado. Pará, acá, pará. Ahí. Pará. Bueno, basta. Pará. Ahí está. Interesante, ¿no? ¿Qué dice ahora Martín Tetaz sobre cómo resolver el problema de la inflación? Y van a seguir emitiendo, vamos a tener el de 100.000. Y van a seguir, esta es la historia argentina, ¿eh? Lo que estoy mostrando es la historia argentina. El de 500.000 y finalmente terminás el de 1 millón. Hasta que a alguien se le ocurre sacarle los ceros. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Entonces necesitamos ponerle un freno, necesitamos recuperar la moneda. Sin moneda no hay crédito, sin moneda no puede haber ahorro, sin moneda dependemos siempre de los dólares y tenemos una dependencia externa formidable, la tenemos que romper. Y es el Congreso el lugar donde la podemos romper, porque le podemos poner límites en el Congreso al presidente, sacarle la maquinita de hacer billetes al presidente. Es una ley, es la Carta Orgánica del Banco Central la que tiene que hacer eso. En otra entrevista sostuvo algo similar. ¿Vieron que podíamos emitir lo que se nos cantaba? ¿Sabes cuánto emitieron hasta ahora? 2,7 billones de pesos. Una bomba, sí. 2,7 billones, 3 bases monetarias. Una bomba. Lo que había. ¿Qué Una significa bomba. 3 bases monetarias, Balón? 3 veces la cantidad de plata que había cuando empezó el año pasado. Había prácticamente menos de 1 billón de pesos en circulante. 3 veces eso emitieron. ¿Y eso es la inflación? Eso es la inflación. Por eso una de las propuestas mías que estoy tan obsesionado es la cuestión de saquémosle la maquinita de hacer billetes. Basta. Saquémosle la maquinita de hacer billetes al Banco Central. ¿Sabes cuál es lo que es al presidente? No, al presidente. A la política. A la política. Cualquier presidente, radical o... Exacto, y eso es lo importante. Entonces bien, resulta que tenemos dos propuestas para terminar con la inflación en la Argentina. Por un lado, una, que es la de Milei, que dice que hay que cerrar el Banco Central. Por el otro, la de Martín Tetaz, que es la que dice que al Banco Central hay que independizarlo de la política. ¿Hay alguna de estas que haya demostrado tener mejores resultados? Una pregunta que suele surgir frente a la idea de cerrar el Banco Central es ¿qué otro país del mundo tiene un sistema parecido? Y si bien puede parecer difícil encontrar algo así, lo cierto es que no es tan complicado. Hace unos años, de hecho, en un programa de televisión que compartí con el propio Milei, yo sostenía lo siguiente. No, porque lo que dice Milei es interesante y te doy dos casos. En la única década que Argentina no tuvo inflación fue en la década de los 90. Y la verdad es que el Banco Central estaba virtualmente eliminado. No tenía ninguna función. Habríamos adoptado de alguna manera el dólar. ¿Sí? Teníamos pesos, pero la moneda era el dólar. En Panamá no hay Banco Central y no tienen inflación. Ahora, Ecuador, 0,1 Ecuador. de inflación. Ahora, Como decía en ese entonces, cuando la Argentina tuvo la ley de convertibilidad, anuló las funciones que el Banco Central tiene de manipulación de la oferta monetaria. En un sistema como el de la convertibilidad, el Banco Central no tiene la capacidad de modificar la oferta monetaria a discreción, lo que termina generando un sistema en donde la inflación que tenés es la de la moneda que adoptaste como propia. Otro caso que se citaba en esa charla es el caso de Ecuador.
Ecuador dolarizó su economía y por tanto eliminó virtualmente su Banco Central. El Banco Central de Ecuador hoy por hoy existe, pero no tiene ningún rol en la política monetaria de ese país. Y otro ejemplo que se puede mencionar es el de toda la zona de los países del euro. Cuando España, Francia, Alemania o Portugal decidieron ingresar al sistema de la moneda común, lo que hicieron fue terminar con sus bancos centrales nacionales. Es cierto que hoy existe, por ejemplo, el Banco de España, pero es muy pequeño el rol que tiene en las decisiones sobre la política monetaria. Lo que se suele defender de un banco central es la posibilidad de tener soberanía monetaria. Y en la zona euro, lo que hicieron los respectivos países que abandonaron su moneda nacional fue abandonar precisamente la soberanía monetaria. En materia de resultados, Argentina con la convertibilidad desapareció la inflación, hoy Ecuador no tiene inflación y los países del euro también han demostrado tener niveles de inflación muy bajos por un larguísimo periodo de tiempo. Del otro lado está la propuesta de Martín Tetaz. Esta propuesta se basa fundamentalmente en mantener el Banco Central, pero independizarlo de la política con una carta orgánica, es decir, con una ley que restrinja la capacidad del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo para decidir sobre la política monetaria. Esto también a algunos les puede sonar algo raro o utópico, pero lo cierto es que es un mecanismo que ha funcionado en muchos países de la región, como por ejemplo Chile, Brasil, México o Perú, que hoy gozan de bajos niveles de inflación. Un trabajo de economistas del Fondo Monetario Internacional que analiza el proceso por el cual la inflación descendió de casi toda América Latina a fines de los 80 y principios de los años 90, sostenía que este descenso en la inflación se había logrado principalmente por reformas en las cartas orgánicas de los bancos centrales de estos países. La nueva legislación sobre la banca central en América Latina se basó en 4 pilares principales. El primero, una definición clara y estrecha de un mandato para el Banco Central. El segundo, una formulación de la política monetaria independiente del Poder Ejecutivo. El tercero, la dotación de autonomía para la implementación de la política monetaria. Y un cuarto pilar que se basaba en que los bancos centrales le rendirían cuentas a la sociedad de forma transparente. Cuando se habla de un mandato estrecho para el Banco Central, se quiere decir que el Banco Central tenga como única misión controlar los niveles de inflación. Por otro lado, cuando se habla de independencia del Poder Ejecutivo, se busca principalmente evitar que sea el Banco Central el que salga a rescatar al Tesoro, emitiendo billetes cada vez que el Tesoro ingrese en una situación de déficit presupuestario. Esto es lo que en economía se conoce generalmente con el nombre de dominancia fiscal. Cuando el Banco Central, por ley, no puede financiar el desequilibrio presupuestario del gobierno, entonces se termina con la dominancia fiscal. Y esto fue algo que las nuevas legislaciones de los bancos centrales de Latinoamérica incorporaron en sus cartas orgánicas. El trabajo del fondo sostiene también que financiar el déficit del presupuesto, la fuente histórica de la inflación en la región, fue estrictamente restringido e incluso prohibido a nivel constitucional en Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, entre otros países. O sea que si bien uno podría encontrar una buena cantidad de diferencias entre la propuesta de Javier Milei y la propuesta de Martín Tetaz, que por supuesto ameritan un buen análisis, lo cierto es que en algunos puntos fundamentales estas propuestas coinciden. El punto fundamental que ambas propuestas tienen en común es que ponen el foco, finalmente, donde hay que ponerlo. Como dijera Milton Friedman, no hay ningún episodio inflacionario en la historia que no haya sido precedido de un aumento excesivo de la cantidad de dinero. Y el principal responsable por la cantidad de dinero dentro de un país siempre es el Banco Central. Ahora bien, sabemos que también suele emitirse en respuesta a déficits presupuestarios. Ahora, en ambas propuestas, tanto la de Milei como la de Tetaz, ningún déficit presupuestario puede ser financiado con emisión monetaria del Banco Central, ya sea porque
no existe el Banco Central y la moneda que circula en el país es el dólar, la libra esterlina, el Bitcoin o lo que sea que exista en ese momento, o bien porque existe una ley que impide que el Banco Central efectivamente financie esos déficits presupuestarios. Si bien la forma de llegar al objetivo puede ser distinta, lo importante es que hemos visto casos en la historia reciente en donde ambas estrategias han logrado el objetivo. Países sin Banco Central no tienen inflación y países que sí tienen bancos centrales, pero que restringen por ley la capacidad de financiar al fisco, tampoco tienen elevados niveles de inflación. En este sentido, ambas propuestas son claramente diferentes de lo que sostiene el kirchnerismo. Como decía Martín Tetaz en un fragmento de entrevista que vimos en este mismo video, el gobierno nacional, al mismo tiempo que emitía casi 3 billones de pesos, también sancionaba un montón de normas y regulaciones de control de los precios, suponiendo que de esa forma contiene a la inflación. Si nos metemos en la página web donde el gobierno nacional explica todo lo que ha hecho durante este año y medio de pandemia, vemos que la palabra precios máximos aparece 25 veces repetida en ese sitio web. Y esto responde a que el 20 de marzo del año 2020 se sancionaron precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad. El gobierno decía entonces que el objetivo de esta norma era garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria. Esta norma, supuestamente de emergencia y transitoria, fue prorrogada por última vez en mayo del año 2021. Otras medidas para contener la inflación pasaron por ejemplo, suspender las exportaciones de carne y ni hablar de las tarifas congeladas o el propio tipo de cambio oficial que cuesta alrededor de 100 pesos, mientras que en el mercado paralelo este anda por la zona de los 180. Entonces, para ir cerrando, las propuestas del gobierno para controlar la inflación han fracasado 1000 veces en el pasado, no solo de la Argentina, sino también en todo el planeta Tierra. Es una bocanada de aire fresco que 2 candidatos a diputados, uno por un partido muy importante y otro por un partido que dice ser abiertamente liberal, sostengan que la inflación se debe resolver con una modificación sustancial del sistema monetario de la Argentina. Antes de cerrar, aclaro aquí que no hemos analizado absolutamente nada más sobre las propuestas de estos 2 candidatos. No hemos analizado qué proponen en materia de gasto público, no hemos analizado qué proponen en materia de déficit fiscal. Solo nos concentramos en la cuestión del Banco Central y tampoco hemos analizado lo que, por ejemplo, Javier Milei sostiene sobre cómo debería reformarse el sistema bancario. Probablemente podamos dedicarle tiempo a eso en algún otro video del futuro. Si te gustó no dejes de compartirlo, comentar, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Un saludo y nos vemos en la próxima.